Debates, análisis, reflexiones, estudiando la Biblia, creciendo en fe y sabiduría. Buenas noches. Buenas noches, buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. En una entrega más de Estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia. Eso es para que... Eso no fue ensayado, señor. Eso fue así. Ya estamos más coordinados. Muy bien. Estamos en la lección número 10, correspondiente para el sábado 7 de junio. Sábado 7 de junio. Estamos repasando esta lección número 10 con un título bien interesante. Recuerden este folleto. Recordando que también la semana pasada estuvimos dando lo que es la segunda parte En los Salmos. en los Salmos. Correcto. Y ahora vamos a tener la lección con el Número título. 10, con el título Los que han llegado al fin del tiempo. Los que han llegado. Los que han llegado al fin del tiempo. Y está entre comillas, dando a entender que es una cita literal, así mismo, de la Biblia. Y lo vamos a ver en el versículo para memorizar en esta semana, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12. Y dice lo siguiente, 1 Corintios, capítulo 10, 11 y 12. ¿Sabes tú quién escribió la carta de Corintios? Pablo. Pablo, muy bien. Así que Pablo dice lo siguiente: estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piense estar firme, mire que no caigan. Vamos a hablar un poquito, antes de entrar en el versículo, de lo que sería el fin del tiempo, o el tiempo del fin. Bueno, casi lo mismo. Estamos viviendo en el tiempo del fin, güey. Estamos viviendo en el tiempo del fin y alguien puede decir, bueno, pero desde que nació mi abuela, me viene diciendo, cuando yo nací, me viene diciendo que estamos en el tiempo del fin, estamos en el tiempo del fin, y entonces, ¿desde cuándo que estamos en el tiempo del fin? ¿O es realmente estamos en el tiempo del fin? Pues déjame decirte que el tiempo del fin comenzó en el año 1798. Porque la Biblia no habla del tiempo del fin como un día final y ya. Claro, hay un día final. Pero lo presentamos como un lapso de tiempo. Pero el tiempo del fin Periodo. es un periodo de tiempo, valga la repetición. Entonces eso es bueno entenderlo. Estamos en el tiempo del fin porque ya comenzó el tiempo del fin hace 227 años. 1798. Y alguien diría, bueno, ¿y por qué usted dice eso? ¿Por qué ustedes dicen eso? Hay profecías bíblicas que dan a entender que el inicio del tiempo del fin es ese año. En ese año concluye la profecía de 1260 años. 1260 años. Que la Biblia aparece como 1260 años en Apocalipsis 12, 6, refiriéndose al tiempo donde la mujer huyó al desierto y allí fue sustentada por Dios. Eso de que la mujer huye al desierto es otro capítulo, otro tema, pero vamos a analizar luego, pero ahora solamente tocado de forma como por fecha. Eso de que la mujer huyó al desierto es la iglesia cuando es perseguida por el poder satánico. En este caso es el dragón en Apocalipsis 12 que persigue a la mujer, pero Satanás utilizó una institución religiosa política que persiguió a la iglesia. Entonces, durante 1260 años, también se menciona en la Biblia como 42 meses, que es lo mismo, 42 meses, donde el cuerno pequeño estaría intentando cambiar los tiempos y las leyes y también persiguiendo al pueblo de Dios, a los santos del Altísimo. Eso está en Daniel 7:25. Y también todo eso ya está profetizado. Sí, todo eso, y es la misma profecía, todo eso está profetizado y ya pasó. Ya eso es una profecía cumplida. Y también por último aparece como tiempo, tiempos y medio tiempo. Sí, yo iba a decir eso. Aparece en Daniel 7:25. Y también en Apocalipsis 13:5, que es donde se menciona 42 meses. Yo me equivoqué diciendo que era en Daniel 7:25, perdón, pero es tiempo, tiempos y medio tiempo. Y 42 meses aparece en Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 5, refiriéndose a la autoridad que recibió este poder para perseguir a los cristianos de parte de Satanás. Okay. Bien, entonces, ¿cuándo comenzó esa profecía? En el 538 después de Cristo.
cuando surge el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Esos detalles no los tenemos tiempo ahora para analizarlo porque no corresponden necesariamente a la clase, pero sí con relación al tiempo. Comenzó en el 538 esa persecución y terminó en el año 1798. Y en ese año, el general Berthier... Sí, voy a decir que si hay algún momento clave que te indica en ese momento. Sí, el general Berthier, comandante de los ejércitos de Napoleón, intentó destruir a la Iglesia Católica Apostólica Romana, llevándose preso al Papa de ese entonces, que era el Papa Pío VI. Se lo lleva preso porque hay que entender que la Iglesia Católica Apostólica Romana para esa época era un imperio, era un poderío. Y esa es la herida mortal que... Esa es la herida mortal que menciona Apocalipsis también. Sí. Apocalipsis 13. Entonces, pero bueno, la idea es que con esa captura, con llevarse preso al Papa Pío VI, termina el periodo de persecución a la Iglesia de Dios y comienza el tiempo del fin. El 22 de octubre de 1844 es que Cristo comienza una obra final de juicio investigador, que por cierto lo vamos a estudiar aquí en el folleto, pero más adelante, no en esta semana, sino una semana especial de ese tema. Okay. Bueno, la idea es que en el año 1798 después de Cristo comienza el tiempo de Para fin. que la gente tenga una pequeña idea de lo que nos estamos refiriendo al tiempo Al tiempo del fin. Del inicio, Correcto. que lo marca y por qué le llamamos tiempo del fin. Porque comenzó el tiempo del fin. Ajá. Y todos los que hemos vivido o que vivieron y estamos viviendo y vivirán, ¿verdad? Nacerán en este tiempo, entran dentro del tiempo del fin porque ya comenzó, ya hace mucho que comenzó. ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? Es decir, Dios le dio 120 años. 120 años, le dio un tiempo. Y a los 120 años exactamente fue destruida la población antediluviana. Entonces, Dios tiene su tiempo. Ahora, no tenemos el día ni la hora de la venida de Cristo, pero Dios sí marca a través de las profecías. Por eso el tema del folleto de cómo estudiar la profecía, sí marca a través de la profecía un parámetro para que sigamos ese orden y nos demos cuenta por dónde andamos en el tiempo del fin. Bien, 227 años ya vamos de tiempo de fin, mucho más de los 120 años que Dios le dio a Noé. Bien, entonces en el versículo dice que las historias bíblicas sucedieron para que sirvan de ejemplo a nosotros y se escribieron como advertencia también. Bien, es decir, que la Biblia, cuando leemos una historia, nos advierte, nos... Claro, una persona que termina mal, no haga eso para que termine mal. Correcto. Bien, entonces esta es la parte introductoria de la lección. Muy bonita va a ser, así que presten atención y si algún comentario tienen, también lo pueden escribir. Y si algún desacuerdo también tienen, o igual lo escriben y así observamos, les escuchamos y analizamos y corregimos. Bien, lección del domingo. La ira del Cordero. Estuvimos hablando también de la ira del Cordero la semana pasada. Lo de que sería vaciado puro en el cáliz de su ira, correcto. Sí. Entonces, ahora la ira del Cordero no la vamos a ver desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista del ser humano que percibe y recibe las impresiones de Dios y su ira. Bien. Ok. Muy bien. Vamos a buscar entonces Apocalipsis 6, 15 al 17. ¿Qué dice allí? Dice Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Muy bien, interesante. Ahí se menciona una serie de personas. ¿Cuáles? A ver, hay reyes, los grandes, los pequeños poderosos, también, los ricos, los capitanes. Hay un grupo, todo siervo y todo libre. Hay un grupo especial que tanto lo menciona mucha gente, que son los comerciantes. Ahí lo mencionan los comerciantes. A ver, ¿no lo menciona? Bueno, habla de
capitanes, ricos, Ajá. poderosos, todo siervo, todo libre. Realmente en el texto engloba a todo el mundo. Correcto. Realmente. Pero aquí habla, déjame ver. Ok, está bien. Pero podríamos decir que ese grupo también entra en este espacio porque realmente todo Ok, el mundo. aquí la versión es los poderosos. Los Pero en la versión de la misma Reina Valera, pero del 2000, dice comerciantes. Pero está bien. Ok. Ok, muy bien. Entonces, dice que se escondieron entre las peñas y los montes. ¿Sí que decía? Que caigan sobre nosotros. Pero ¿por qué? Porque, bueno, no solo que caigan, sino que los escondan Ajá. de la ira ¿Del aire de quién? del Cordero. Correcto. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ellos conocían acerca del aire del Cordero? Bueno, está profetizado, o sea, Sí, ya sí, la Biblia está menciona dicho. la ira. Pero ellos que identifican eso como la ira del Cordero, ¿saben lo que es la ira del Cordero, por lo menos en teoría? Bueno, yo entiendo que sí. Y yo también. Entiendo que sí. Está interesante porque puede ser un terremoto. Hay un terremoto, que caigan esta piedra, pero no, ellos dicen que le caigan que yo porque entiendo viene que- la ira del Cordero. Yo entiendo que Ujú. eso también puede estar asociado a la misma condición de la persona de maldad, porque que en la Biblia se ve y se demuestra como el Señor, con relación a los malos, Ujú. las mismas personas se dan cuenta de que el Señor está enojado. O sea, no sé si me di a entender. Sí, Las mismas personas identifican que el Señor está enojado y entiendo que tal vez esa misma persona que se engloban aquí en el tiempo en el tiempo del fin que estamos viendo, ¿no? En algún punto dirán eso porque saben que han estado actuando mal. Ya tú dijiste, saben, pero saben y conocen el concepto. Exacto. Y dicen, y el 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién le dijo a ellos que ese era el gran día de su ira? Bueno, yo supongo que todos los sucesos. Ya lo saben. Oye, Ronelías, tú no vas a identificar algo si no conoces previamente que te han dicho de ese algo. Pero conceptualmente se puede. Sí, el concepto, claro, la información, la teoría. No lo han visto. No, claro, la teoría. Ujú. Es decir, cuando una gente ve que ocurre una catástrofe, dice, estos son los finales, es que Cristo viene. Lo asocian con eso porque de alguna forma han escuchado, han leído. Que para el momento de Cristo va a haber desastre. Eso va a ocurrir. Va a Por eso ocurrir. fue cuando el COVID, muchas personas dicen, Creyó que eran los viene últimos. Cristo mañana. Sí, sí, es correcto. Entonces la gente no está tan desinformada. Y eso es lo que quiere dejar dicho esta lección del domingo. Ok, la ira del Cordero, tú la sabes. Que son los finales, ya Cristo viene. Tú lo sabes entonces. Si lo sabemos, entonces ¿por qué no le hacemos caso? ¿Por qué ellos que lo sabían le fue como de sorpresa? Quizás ellos... bueno, la verdad es que no sé, o sea... No es que, oye, Ronelías, el conocimiento, tú puedes tener conocimiento. Yo puedo tener conocimiento. Pero cuando te llega lo de sorpresa, es que ya tú no lo esperabas. Pero en base a mi conocimiento puedo actuar. Puedes identificar cuando llega, pero no le hiciste caso. No le hiciste caso para que al llegar estuviese preparado. Entonces esas personas no estaban preparadas. No estaban No le preparadas. hicieron caso. No, pero sí tenían el conocimiento. Sí, ellos sabían que... Sí, por eso el mensaje se está predicando. Aquí se predica el mensaje. Y este mensaje se predica para que todos Yo seamos entiendo que si advertidos. una persona está actuando mal, no acepta a Cristo como Salvador personal, en cierto sentido sabe que su destino no es muy bonito. No anda bien, pero sigue, continúa. Bueno, Y mira, y lo vamos a seguir viendo ahora con dos historias. Pero ya para concluir, vamos a buscar Mateo 24, a concluir la lección del domingo, titulada La ira del Cordero. Mira Mateo 24, 36 a 39. dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí está diciendo Cristo que ni él mismo sabe nada. Como humano lo está diciendo, porque si hubiese dicho que él se sabía la venida de Cristo, lo apedrean antes de tiempo, lo matan antes de tiempo. Porque dice, sino solo mi Padre. Ok.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, ¿hasta qué versículo? Hasta el 39, el Ok. 36-39. Porque como Hoy. en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Correcto. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron, dice. Básicamente Cristo dice que hasta que no se arme el juidero, no lo van a entender. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente es que no lo entendieron? Yo creo que lo entendieron, pero lo ignoraron. O no lo creyeron. Exactamente. No lo creyeron. Porque lo del diluvio no lo creyeron tampoco. Eso me llama de verdad admiración, me da admiración porque, ok, no lo entendieron, muy bien. Y lo entendieron cuando llegó, pero ¿entendieron qué? Que se estaba refiriendo a eso, el asunto de que Cristo viene, el concepto de... Un diluvio. Ah, bueno, nunca, en el caso nunca del había diluvio, ocurrido, sí, el diluvio. nunca había llovido. Y vieron que llovió y dijeron, ah, bueno, sí, pues llovió. No creyeron. Entonces ellos entendieron lo que Dios había dicho cuando ocurrió el evento. No, carrera, Pero no creyeron. Pero la historia de Noé la vamos a ver ahora a continuación. Finalmente, el versículo 43 y 44. Ahora Del sí, mismo ahora sí el Mateo, final, sí. 43 y 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá, si Cristo vendrá a la hora que no pensáis. Eso también me llama preocupación. ¿Sabes qué significa eso? Que por más que yo estudie y sepa de Dios, Cristo viene cuando yo no lo piense. Es cierto, yo también creo que basándome en los sucesos que están profetizados de que ocurrirán en relación a Cristo, uno no que va a decir, tal día, pero uno podría estar percibido Correcto. de que el Señor está como más cerca de lo normal. Más cerca de exactamente. Basándome en los sucesos que tienen que acontecer, profetizados. ¿No? Claro. Pero aún así, sabiendo eso, llega cuando tú no lo esperas. Es verdad. Pero eso no significa que no te encuentres preparado. Tú vas a estar preparado, aunque llegue cuando no lo esperamos. Pero la preparación no consiste en tú estar atento al día de la venida de Cristo, no, porque no lo sabemos. Tu preparación debe estar acorde con que día a día puede llegar en cualquier momento, que llegue cuando quiera. Pero yo estoy preparado día a día. Entonces es una decisión de día a día. ¿Está bien? Bueno, pues entonces nos vamos ahora a la lección del lunes. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Que esas historias están allí, como dice el versículo de 1 de Corintios. Para que ustedes, para prepararnos a percibir. 10, 11, para eso mismo. Y se escribieron en la Biblia para advertirnos. Advertir. Sirvieron como ejemplo, muy bien, pero debemos hacerle caso. Vámonos ahora con la evangelización de Noé. Vámonos, rapidito. Lección del lunes, la evangelización de Noé. Lunes 2 de junio. Mateo 24, ya tú lo tienes allí. 37 al 39, otra vez. Más como los hijos de Noé, como los días de Noé, Ok. así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la venida del Hijo del Hombre será como la historia de Noé. Sí. Entendemos, ¿verdad? Así que si queremos tener una panoráma, de cómo será la venida de Cristo, más o menos el ambiente. Imagínense que van a estar bebiendo, casándose. ¿Qué dice la Biblia allí en Mateo 24 que hacían en el tiempo de Noé? Dice Se casaban. que comiendo, bebiendo. Ellos estaban tranquilos. Normal. Es una vida normal. No era comiendo y bebiendo alcohol ni nada de eso. Sino haciendo referencia a que ellos estaban tranquilos. una vida normal. Como tú y yo. ¿Ya tú comiste hoy? Sí. Y yo también. Claro. ¿Y bebiste agua hoy? Sí. También. ¿Te casaste hoy? No, yo No. no me he casado. No, pero en algún momento te casarás. Es decir, lo que quiero decir es que en el tiempo de Noé era la vida normal, trabajando, produciendo, una vida normal.
Ahora, ¿qué dice el versículo 39? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿No ¿sí? entendieron qué? No entendieron que iban a guindar los tenis. Que había un fin. Claro que había un fin. Dios se lo dijo. 120 años, se le puso Sí. fecha. Y no entendieron De hasta. muchos años, Señor. Claro. Un siglo entero. Génesis, ahora capítulo 6, del 1 al 2. Si tú quieres puedes dejar Mateo ahí. Ok. Génesis capítulo 6, del 1 al 2, nos dice el mismo Génesis cómo era la vida, un poquito de ella ahora, cómo era la vida en tiempo de Noé, en tiempo de la construcción del arca y del diluvio. Génesis 6. Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Oye Ok. lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran más hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Muy bien. Los cristianos hoy decimos, bueno, hay cristianos y hay mundanos. El Básicamente, tiempo de Noé eran los hijos de Dios los cristianos y los vieron hijos que las y muchachas- las hijas de los hombres, las mundanas. las muchachas del mundo estaban Estaban maduras, más interesantes, sí. interesantes y cogieron para allá. Exacto. Entonces, esa fue la primera mezcla entre cristianos y mundanos, que Dios no la aprueba. Pero bueno, el asunto es que como resultado de eso fue peor, porque hubo gigantes, hombres de renombres, guerreros, hubo más maldad y más violencia después No, y de el esa. versículo 3 lo dice, que no contendrá mi espíritu con el del hombre. Y es el Entonces, Señor diciendo. Correcto. Que el Dios no iba a estar cayendo la Y le tierra. puso Así que todo ese ambiente ni la advertencia hasta que llegó el diluvio. Ahora, ¿cómo llega el diluvio? Dios le dice a Noé, entre al arca con tu familia. Entraron en el arca. ¿Quién cerró la puerta del Un del ángel Noé? cerró la puerta. Un ángel. Dios la cerró. Ahora Noé no puede salir, ni su familia, Pero yo tampoco puedo. pero tampoco los del fuera pueden entrar. ¿Qué pasó ahí? ¿Llovió de una vez? No. No, yo tengo entendido que no duró como 7 días allá adentro. No, exacto. No llovió y Noé duró 7 días. Sí. 7 días ahí. ¿El arca estaba encima del agua? No. No, en un lugar seco, muy lejos donde Sí. había agua. Un espectáculo era eso. Los animales todos estaban dentro. En ese momento sí, Sí. que cerraron. ¿Quién trajo a los animales al arca? Diosito. Dios. Porque que el Señor maravilloso. Todas esas manifestaciones sobrenaturales fuera de Que lo vieron los antediluvianos. Claro. Los antediluvianos vieron cómo los animales venían organizaditos en pareja, Solos. incluso totalmente solos. Claro que era el Señor que estaba dirigiendo. Por supuesto. Noé no puso la mano ahí, pero estaba extraño eso. Y aún así no salvajes. creyeron. ¿Y ahora? Y aún así no creyeron. Y aún así no creyeron. Pasó un día, 2 días, 3 días, 7 y normal, sigue todo normal. Al 7º día de haber entrado Noé dentro del arca, llovió. El aguacero. Y empezó a llover. Y llovía, y llovía. Los antes diluvianos no fue que vieron todo en un solo día subir. ¡Fua! Subió todo. Fueron 40 días lloviendo. Aquí duramos en noviembre del año pasado, ¿verdad? O antepasado. El año aquí en República Ah, sí, Dominicana. sí, que hubo un momento, sí. Que en Creo que fue 4 horas. noviembre. Sí, en noviembre. 4 de noviembre. En 4 horas llovió lo que nunca había llovido. Sí, meses en el año. Y eso trajo un problema serio, serio. Wow, sí. Imagínate esa misma intensidad, mucho mayor, pero 40 días. Con la tormenta Federico, que tú no estabas nacido cuando eso, aquí en Dominicana, que vino después del huracán George, fueron 3 días lloviendo pisado, no paró durante 3 días. Y eso causó más daño que el huracán George. Remató a él. 40 días lloviendo, inundó la tierra. Pero como dice en la lección de esta semana, todo eso a ellos, no que les sorprendió, no lo entendieron hasta que llegó. Hasta que llegó el santo. Para muchos la venida de Cristo la entenderán cuando la el vean Señor venir. llegue, no sea muy tarde. Vamos a la lección de entonces del martes. Esto es lo que no, Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios no quiere eso. No, Dios no Pero quiere que todo el lamentablemente- mundo se salve. Correcto. Martes, la historia de Sodoma y Gomorra, otra historia. Otra historia importante, sí. Y esta interesante. Y yo quiero que los que nos escuchan sean equilibrados en la opinión con relación a Sodoma y Gomorra. Porque no vamos a hablar en contra de los que tienen una preferencia homosexual o lesbiana.
Pero ya tenemos una historia con ese tipo de público y las consecuencias no fueron a favor de la sobrevivencia de ellos. De la humanidad. No, a favor de la sobrevivencia de ese tipo de decisiones. No, el Señor mandó fuego y azufre. Sí. Entonces ya tenemos un ejemplo allí de lo que puede suceder a los que persistan en esa tendencia y no hagan un esfuerzo porque Dios le transforme. Muy bien, vamos a Lucas capítulo 17, versículos 28, 30 y 32 y 33. Y yo voy a buscar 2 de Pedro 2, 6 y 9. Muy bien, entonces, pero yo quiero que de forma equilibrada escuchemos esta historia y vemos qué le podemos sacar de provecho para nuestra enseñanza. Lucas 17. Versículo 28 al 30 primero. Ok. Uh-huh. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿No te parece alguna similitud con lo de Noé? ¿Con lo de Noé? Sí, igual comían, bebían. Bueno, sí, que las personas estaban tranquilas, estaban normal. Día a día normal y lamentablemente un día ¡fuego! Cayó fuego del cielo y lo consumió. Muy bien. Versículo ahora 32 y 33. Acordaos de la mujer de Lot. Ahora va con la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Os digo, versículo 32 y 33. 33. El versículo 33 dice: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Correcto. Dando a entender que no depende de nosotros la salvación, sino que de Dios. Muy bien. Pero ok, ahí está la vida normal en tiempo del Lot. Muy bien. Mira lo que dice 2 de Pedro 2, ahora, versículo del 6 al 9, lo siguiente. 2 de Pedro 2, del 6 al 9, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ahí está, poniéndola de ejemplo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No, el Señor separa los salvos de los perdidos. Clarito, clarito. El Señor sacó de ahí a Lot porque era el que estaba justo. Correcto. Y yo no sé si a ti te pasa, pero cada vez que yo escucho noticias tan tristes de cómo el mundo anda en pecado y en maldad, a mí me da tristeza, porque no es eso lo que Dios quiere. ¿Qué pasó también, por ejemplo, con Rahab en Jericó? Se salvó. Jericó completa fue destruida, pero los que estaban en la casa de Rahab se salvaron. Se salvaron, correcto. El Señor también hace ahí esa diferencia. Claro, todo el que toma la decisión será salvo en medio de estas circunstancias. Dos citas más. Judas, capítulo 7. Ese Judas no es el Iscariote, sino Judas Tadeo, el hermano. Sino el hermanastro de Jesús. Y Ezequiel 16, eso lo busco yo. Ezequiel 16. Judas es el hermanastro de Jesús, al igual que Santiago hermanastro. ¿Qué significa hermanastro? Que eran hijos de José, el esposo de María, pero no eran hijos de María. La Biblia no habla de otros hijos aparte de Jesús, de María, pero tampoco no le cierra las puertas a que María tuvo más hijos después de Jesús. Lo que pasa es que no tenemos registro de eso. Judas capítulo 7. Capítulo 7. Perdón, es un solo capítulo. El Judas 7, versículo 7. Lo que pasa es que no tiene capítulo. Exacto. Muy bien. A ver. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira cómo dice que el vicio es contra naturaleza. Contra naturaleza. ¿Qué significa eso? Hombre con hombre y mujer con mujeres. Bueno, a Lot, cuando llegaron los mensajeros, le llegó una turba de gentes, todos varones,
desde el más pequeño hasta el más grande, pidiendo conocer, tener relaciones con esos hombres, con esos dos mensajeros. Ahí no había mujeres, eran todos hombres, la ciudad entera. Entonces, si ya tenemos un ejemplo allí, y lo dice ahí la Biblia, que sirvan como ejemplo, ¿por qué insistir en una conducta homosexual o en una conducta lesbiana? Alguien dirá, bueno, que yo nací así. No. Dios tiene el poder de transformar a un homosexual y como también transformar a una lesbiana. Dios tiene el poder. Muy bien. Y finalmente, Ezequiel capítulo 16, versículo 49, lo leo, dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 16, 49 dice aquí: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Escucha esto ahora. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni el menesteroso. Ahí no hay nada como si fuera de un bajo mundo, es decir, bajo mundo no, sino de pobreza. De pobreza, ellos, o sea, no que eran ricos, sino que tenían abundancia. Eran ricos. Sodoma y Gomorra era rica. Lot tenía intención de llegar hacia Sodoma, era por eso. Porque era una ciudad próspera. Próspera, era una tierra próspera, Sodoma. Era como la llanura del Edén, era comparada con el Edén, lo dice Génesis. Sodoma y Gomorra era de ricos. Y aunque el mundo rico no lo dicen, pero hay mucha corrupción en el mundo de dinero. No es lo mismo tú no tener dinero ni siquiera para comprar un vinito que tú tener dinero para comprar el mejor whisky, la bebida más poderosa, la más vieja, la más añeja. No es lo mismo tú decir, bueno, déjame escuchar esta música de un cantante famoso, que decir, no, déjame ir al concierto al VIP. Es decir, el que tiene dinero, hay gente que dice, no, el que tiene dinero se da a la mujer que quiera. Es verdad. Hay mucha corrupción en el mundo de dinero, mucha. Lo que pasa es que no se ve como aquel pobre que uno lo ve, como dicen, dando cintura en un patio, en una calle, pero un rico lo puede hacer oculto. Entonces, de entre los pecados de Sodoma y Gomorra estaba la saciedad de pan, es decir, tenían pan de sobra. Pero no porque tenían pan de sobra, es que no ayudaban al pobre, no ayudaban al menesteroso. Pero bueno, esa es otra historia también. Lo importante es que esta historia nos sirve a nosotros de ejemplo para que, viendo lo que les pasó a ellos, no lo hagamos nosotros también. Bien, vamos entonces, ya tenemos dos historias allí. Nos vamos entonces a la lección del miércoles, el juez de toda la tierra. Ya aquí no tenemos una historia, ni la lección del jueves, pero sí tenemos una importante información, que ojalá no sea solamente información, sino que, ¿verdad?, que la entendamos, donde Dios es el juez de toda la tierra. Génesis capítulo 18. Y aquí aparece Dios conversando con Abraham, donde Abraham interviene antes de la destrucción de Sodoma. Y cuando Dios dice que es el juez de toda la tierra, no lo hace como un mandón, o como decir, yo tengo aquí autoridad, yo hago lo que yo quiera. No. Cuando Dios dice que es el juez de toda la tierra, es porque ninguna de sus acciones son melaganarias ni arbitrarias. Son decisiones como consecuencia del pecado, y la toma es decir, haciendo conciencia a las personas de que le está tomando como porque se debe hacer así, no porque quiera hacerlo así. Bien, Génesis capítulo 18, versículos 17, 20, 21. Vamos a ver. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 20 y 21, ¿verdad? Versículo 20 y 21. Exacto. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, ajá, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Tú crees que Dios no sabía eso? Claro, porque lo sabía. Sí, se había consumado, no. Claro. Entonces, lo que pasa es que ante Abraham, Moisés no fue, destruyó la ciudad y luego dijo a Abraham, mira, ellos se lo merecían. El Señor no fue... No. ¿Cómo se le llama eso? Con tiranía. Autoritario. Exacto, autoritariamente. Sí, Dios dice que antes de actuar,
le envía el mensaje a los profetas, para que los profetas entonces informen al pueblo. Ahora, Abraham, como no conoce el futuro, no de sabroso, sino de queriendo interceder por Sodoma, porque allí estaba Lot también, pero no por Lot, sino por todos. 50 justos, 10 justos. Vamos a leerlo, 23 al 26. Empieza ahora a entrar en acuerdo con Dios. Y se acercó Abraham y dijo, destruirás también al justo. Oye Abraham, había diciendo, el destruirás tú, es decir, dándole como consejo a Dios, por Dios, al 26. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Oye, lo de Abraham diciendo, mira, Señor, espérate, cuidado si tú te estás equivocando. Y si hay unos cuantos justos ahí, 45, ¿tú crees que vas a destruir esos 45? Lejos de ti el hacer tal, Óyeme, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. santo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Yo no conozco otro en la Biblia que le haya hablado de forma tan... pero ni joto. Lo de Abraham fue completamente increíble, porque él conocía el carácter de Dios y le dice, ven acá, tú vas a destruir al justo con el impío. No, lejos de hacer eso. A Dios le está diciendo eso, Abraham. Pero el Señor ya sabía que no había. Pero, ¿qué pasa? Cuando Abraham llegó al punto de que ni 10 justos habían, dejó de insistir y dijo, no, espérate, está bien, haz lo que considere. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, Abraham y nosotros todos hoy, porque sirve como ejemplo y advertencia, quedamos claros de que merecían Sodoma y Gomorra morir de esa forma. En Sodoma y Gomorra solamente quedaban, Lot, porque la mujer se convirtió en sal. Sí. Y las hijas lo emborracharon a Lot luego y tuvieron 2 hijos de esa relación que no debía ser entre hija y padre, ¿no? Padre e hijos. Un desastre. Un desastre, solamente Lot. Pero bueno, dice finalmente para el estudio del miércoles, ahora a nosotros, Apocalipsis 18 del 1 al 4. Oye lo que dice de nosotros. Lo siguiente: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eso indica el mensaje que será predicado, como ahora. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Oye la advertencia que hace Dios de las iglesias. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es decir, una iglesia que los gobiernos se benefician de ella. Y aquí lo sabemos cuál es. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora el llamado de Dios en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Está el Señor de nuevo tratando de Salid de ella. Así como le dijo a Lot, sal, así nos dice a nosotros, sal de ella. Los que se agarran de una religión y dicen que en esa fue que yo nací, en esa fue que me criaron, en esa fue que yo vi a mis padres. ¿Quién dijo? Las iglesias nos salvan. Bueno, el que se agarra de instituciones religiosas para no cambiar una creencia bíblica va a morir junto con como murieron los de Sodoma y Gomorra, porque Dios en el cielo no hay religiones. En el cielo hay creencias. ¿Tú crees que Cristo viene por segunda vez? Sí, pero hay algunos que creen en el rapto antes de. Crean, señores, correctamente, porque repito, usted le habla de la verdad, como dice la palabra de Dios, y ellos dicen, no, yo creo eso y que me pierda. Yo he conversado con personas que han dicho, mejor me pierdo antes que cambiar Peligroso. lo que yo creo. Bueno, pues se va a perder. Porque Dios le está diciendo, salid de ella, pueblo mío. Esas iglesias se han llenado de corrupción, de espíritus inmundos, de teorías, de doctrinas raras. Y ¿tú sabes por qué la gente lo cree? Porque tienen una emoción y sienten paz y sienten que están en el aire. Cuando las cosas del sentir no necesariamente van acorde con la creencia de lo que Dios dice.
Pero bueno, ahí está el juez justo. Dios en su palabra ha declarado lo que va a hacer y lo hará porque lo ha advertido. Por eso los que estén para el tiempo del fin dirán a las rocas: caigan de mí y escóndeme de la ira del Cordero, porque su día ha llegado. Es decir, saben, tienen conocimiento. Saben, aunque no han creído, pero saben y tienen conocimiento. Finalmente, el juicio previo al advenimiento. Esto es lo que se llama el juicio investigador. Pero hay una lección de este folleto más adelante que lo analizaremos completamente. Ahora vamos a tocar algunos versículos. Daniel, capítulo 7. Solamente vamos a leer en Daniel. Daniel, capítulo 7, versículos 10, 13, 14, 26 y 27. Capítulo 10, versículo 10, capítulo 7, perdón. Daniel, capítulo 7, versículo 10 y versículo 13. Vamos a ver. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Correcto. Es el proceso del juicio. Versículo 22, 14. ¿Leíste el 14? No. 14 y luego 22. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces el juicio que se realiza, su conclusión es entregarle los reinos a Cristo. Seguimos. Ahora el 22. versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, el reino lo recibe Cristo, pero se los entrega a los santos del Altísimo. Y hay un poder religioso, como ya lo hemos comentado, que persigue a los cristianos, que los vence. Dios hace justicia a favor de los santos, destruyendo a ese poder y entregándole los reinos a los santos. Porque el juicio no solamente es para entregarle a Cristo. Yo creo que eso lo mencionamos la semana pasada. También lo mencionamos. Finalmente, versículos 26 y 27 dice algo parecido. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Correcto. Yo supongo que estamos hablando ya del poder, del otro poder, ¿verdad? ajá, del cuerno pequeño, el poder político-religioso que se opone al pueblo de Dios. Y que, versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Correcto, ahí está. Entonces, hay una destrucción profetizada, que Apocalipsis lo menciona. Por eso es que mucha gente le tiene temor al libro de Apocalipsis. Lo que pasa es que hay que destruir a un poder político religioso que se opone al pueblo de Dios, persigue al pueblo de Dios y los mata. Y eso sucedió durante 1260 años, como ya lo hablamos. Entonces hay que hacer justicia con ese poder que todavía está vivo. Todavía sigue haciendo daño, no tan fuerte como en ese entonces. Ahora, el mundo protestante que también ha caído en desgracia, en apostasía, se unirá a ese poder político religioso para formar una coalición mundial. Y esa coalición mundial se va a oponer a un grupo pequeño de cristianos que se mantiene firme o fieles a Dios. Pero son religiosos contra religiosos. Es decir, religiosos contra cristianos. Es un mundo, es una guerra espiritual. Sí, por saber quién tiene la verdad. De adoración. Entonces, ese mundo, ese grupo religioso que se une, adora a Dios, entre comillas, pero es a Satanás o al dragón. Y el otro grupito pequeño de cristianos adora a Dios, pero adora realmente a Dios, al Cordero. Entonces están ahí, estamos advertidos en la palabra de Dios. Ahora, si yo le hago caso a Dios, la ira de ese poder político religioso viene sobre mí y me persigue, y me lastima y me maltrata. Y si ni le hago caso a Dios, y si le hago caso, eso sí le hago caso a Dios. No voy a recibir la ira del Cordero. Pero eso sí le hago caso al grupo religioso que quiere imponer su adoración
dice que para Dios, pero es a Satanás. Pero recordando que Entonces, la ira del cordero le va a caer entonces en la ese ira del tiempo. cordero me va a caer. No, a ti no, porque tú estás a favor de Dios. Eso fue el primer ejemplo. Ah. Si yo estoy a favor de Dios, paso trabajo, persecución de ese grupo religioso. Exacto. Pero si estoy a favor del grupo religioso, Así me va a caer. me va a caer Demasiado puro. la ira del cordero. Entonces, cuando ese grupo que leímos le digan a la roca que hagan sobre mí y esconderme de la ira del cordero, es porque le hicieron caso al poder religioso. Exactamente. Eso está ahí en la Biblia. ¿Por qué Apocalipsis no menciona nombres de religiones, de esos poderes religiosos? Porque Nadie se metería ahí. no, nadie se llamaría con ese nombre. Que fulano, no, yo no como por ahí. Entonces, por eso el Apocalipsis y la Biblia menciona características. Incluso el pueblo de Dios no es mencionado con un de nombre. manera implícita Sí, para que también lo estudiemos y sepamos. para que tiremos para adelante Correcto. y nos demos cuenta. Apocalipsis 14:12 menciona que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es que el Señor también trabaja con cierta discreción. ¿Sí? Sí, Porque- por ahí están esas dos características, Ron Elías. En la discreción hay dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen a Cristo. Exacto. La religión que solamente tiene a Cristo pero no guarda los mandamientos de Dios es parte de ese grupo que va a perseguir a los cristianos. Yo siento que también eso puede ser en tanto relativo, en el sentido de que puede haber personas que realmente digan, yo tengo los mandamientos de Dios, el carácter de Cristo, cuando realmente no lo tienen, y pueden entender que son parte de ese grupo, pero que realmente no lo son. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Ya está. Se perderán ellos, pero tú que lo identificas, dices, no, yo no soy, yo no creo eso. Ujú. Recuerden que es creencia, no es religión. Yo puedo estar en cualquier religión, pero si creo en lo que Dios dice en su palabra, voy a ser salvo. Yo no tengo que promover religiones, yo tengo que promover doctrinas, creencias, para que los demás se salven. Bueno, aquí estamos en este mundo, en los finales, en tiempo final. Tú y yo también pertenecemos a ello, los que nos escuchan también, y debemos tomar la decisión correcta para ser salvos. Terminamos. Bien. Ahí está el consejo entonces. Las historias sirven para como ejemplo y están escritas como advertencia. Como advertencia. Buenas noches y que Dios les Dios le bendiga bendiga. mucho.